Somos alumnos de la profesora Andrea Alberdi y nuestro grupo está conformado por Burgo Abigail, Costilla Santiago, Díaz Paolo y quien les habla, Antonella Colque. Vamos a hablar del tema osteosíntesis. ¿Qué es la osteosíntesis? Es un tratamiento quirúrgico de fracturas en el que consiste de la unión de los fragmentos de un hueso en el que éstas son reducidas y fijadas de forma estable. Para ello se utiliza la implantación de diferentes tipos de dispositivos, tales como placas, tornillos, agujas, alambres, etc. Inicialmente estos implantes estaban fabricados de acero de grado médico, pero al ir evolucionando se han sumado otros materiales más biocompatibles como aleaciones de titanio y polímeros bioabsorbibles. Ahora vamos a hablar de los principios de la osteosíntesis. El primer principio es la reducción anatómica de los fragmentos. El segundo principio sería la conservación de la vascularización de los tejidos óseos y blandos mediante técnicas quirúrgicas no traumáticas. Clasificación de las fracturas. Las fracturas se clasifican según el mecanismo de producción. Tenemos fracturas producidas por traumatismo. Generalmente este tipo de fracturas se dan en los huesos previamente sanos. Las más habituales son debido a una acción violenta. Tenemos las fracturas directas, que es cuando dicha fractura se produce en el punto en el que el hueso sufrió el traumatismo. Y la fractura indirecta sería una fractura por contragolpe. Luego tenemos las fracturas por fatiga o sobrecarga, que son debidos a esfuerzos repetidos o sobrecargas. La mayoría de estos tipos de fractura aparecen en los metatarsianos, la cual se denominaría la fractura del recluta, y en las diáfisis peroneales. Y por último tenemos lo que serían las fracturas patológicas, que aparecen por lo general en huesos previamente lesionados, pueden coincidir o no con traumatismo y generalmente son fracturas espontáneas. Después tenemos las fracturas según la existencia o no de heridas. Tenemos las abiertas, que se acompañan de una herida anterior, y las cerradas, que no presentan ninguna herida. Según el riesgo se clasifican en complicadas y no complicadas. Las complicadas son cuando presentan otro tipo de lesión en las estructuras cercanas a esa fractura. Y generalmente se da en los que serían las fracturas abiertas, ya que afectan a las articulaciones y al cartílago de conjunción. Y las no complicadas son aquellas en las que la fractura es la única lesión que aparece. Fracturas completas, que es cuando la línea de la fractura atraviesa todo el hueso, que pueden ser oblicuas, de forma transversal o en forma de espiral. Después tenemos las incompletas, que bueno, esas son las de tallo verde, que se da en niños. Después tenemos la fisura, que es una línea que interrumpe superficialmente sin lograr separar el fragmento óseo, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Después tenemos la conminuta, que es cuando un hueso o una porción de un hueso se disuelve o se reduce, quedando en múltiples fragmentos. Después tenemos las fracturas desviadas, que es cuando los fragmentos del hueso se separan, como podemos ver en esta imagen, ¿sí? Después tenemos las no desplazadas, que es cuando el hueso no se separa, digamos, se forma la línea. Y después tenemos las impactadas, que es cuando un hueso, una porción, digamos, un fragmento de un hueso queda dentro del otro. Acá en esta imagen podemos ver. Después tenemos las estrelladas, que es cuando la línea de fractura se irradia desde un punto central. En esta imagen se logra ver. Bien. Después tenemos la curación de la fractura. Cuando hablamos de la curación de la fractura, estamos hablando de la regeneración del hueso, ¿sí? Se produce en 3 fases. La primera fase es la inflamación, que es cuando se rompen cuando se rompe el hueso, se rompen también vasos sanguíneos, los cuales generan una hemorragia. La sangre, al coagularse, se forma un hematoma alrededor de la fractura.
bueno, cuando se rompen los vasos también se genera una necrosis en los extremos de la fractura, lo que, bueno, la necrosis hace que se active el proceso de inflamación, la fase de osificación, que es cuando el fibrocartílago comienza a osificarse y el callo se transforma en hueso no estructurado. Después tenemos la fase de remodelación, que es cuando, bueno, el hueso va progresivamente volviéndose más fuerte, poco a poco recupera su función y forma normal. Bueno, este es un proceso que puede llevar varios años, pero en caso de que el paciente sea una persona mayor o tenga una fractura muy compleja, puede no llegar a recuperarse del todo. Bueno, buenas tardes, sí, buenos días. Antes que nada quiero pedir disculpas porque no tengo ninguno de los uniformes acá, porque yo alquilo en Salta y los dejé allá y no puedo viajar. Así que bueno, le voy a hablar sobre lo que es método de fijación rígida, que es mediante tornillos y placa inframentada. Bueno, estas placas son de acero quirúrgico y de titanio. Tiene un nombre que es placa de compresión dinámica, que bueno, su función es aplicar fuerza en la fractura para poder estabilizarla. Bueno, esta placa tiene, esta que está acá, tiene orificios hablando donde se van a introducir los tornillos. Se realiza en fracturas simples, como por ejemplo en una fractura oblicua, corta, de una tibia, por ejemplo. Y después, en una fractura conminuta, da el acortamiento, digamos, de lo que es el hueso y bueno, se da a introducir lo que sería los tornillos en el fragmento y bueno, en cada orificio se va implementando el tornillo. Después tenemos la fijación dinámica, que está aquí, no sé si se ve. Bueno, este más que nada se realiza en fracturas simples también, como por ejemplo en fractura de olecrano y de rótula. Este método, o sea, este método se realiza con alambres y banda de tensión que se aplica a los lados del hueso, o sea, a los lados del hueso y en tensión al hueso, digamos. Bueno, estos alambres tienen un nombre que se llama Kirchner, que bueno, que son paralelos entre sí y bueno, y su eje digamos, como acá aparece, su eje va a lo largo del hueso, digamos. Bueno, y después tenemos los métodos no quirúrgicos, bueno, la tracción cutánea, que esta ya no se utiliza mayormente, pero bueno, se lo hace, que se aplica, bueno, lo que la función aplica una fuerza en el miembro fracturado para poder estabilizarla, digamos. Bueno, esto se hace durante un prolongado tiempo hasta que el paciente llegue a cirugía, más que nada. Bueno, después tenemos los vendajes, digamos, que se centra más en las fracturas pequeñas y zonas bien localizadas, más o menos. Y bueno, si se venda adecuadamente. Después tenemos los yesos y las férulas, que bueno, esto mayormente va con tratamiento y se realiza más que nada en pacientes con un prolongado, que tienen un buen, ¿cómo se dice? Un buen pronóstico que se va a curar, digamos, como por ejemplo en niños. Y bueno, también se da mayormente en ancianos. Acá está. Ahí
tenemos lo que es los yesos y la férula, y bueno, los vendas, los tipos de vendaje. Después tenemos los métodos quirúrgicos, que bueno, son los clavos intramedulares, que son barras metálicas, digamos, que se introducen a lo largo del hueso fracturado. Lo que sí, bueno, estas barras se bloquean con tornillos y pernos que bueno, se bloquean con tornillos y pernos, y más que nada se realiza en huesos largos, fémur, tibia, húmero. Después tenemos las placas y tornillos, que bueno, esto más que nada se atornillan al hueso y se usan en tratamientos articulares. Permite un control de los fragmentos pequeños, más que nada. Después tenemos no sé si se ve, el fijador externo, que bueno, es el tutor externo que se aplica por fuera de la piel, y fija en el hueso. Más que nada se utiliza esto para una posible fractura abierta y poder evitar alguna infección o posible infección. Bueno, estos se fijan al hueso por tornillos y agujas. Y bueno, y también sirve para poder fijar que no se produzcan deformidades óseas. Buenas tardes, mi nombre es Alina Abigail Burgoa y voy a hablar de los diferentes elementos utilizados en osteosíntesis. Uno de ellos son los tipos de tornillos, los cuales, como muestra en la imagen, son de diferentes medidas. También se utilizan placas de reconstrucción, las cuales también vienen en diferentes medidas, y clavos intramedulares. Cabe recordar que los elementos de osteosíntesis son de material de acero quirúrgico o de aleaciones de titanio, aunque recientemente se han utilizado también de polímeros bioabsorbibles. A continuación, muestro 3 imágenes de radiografías en donde se observan los elementos de osteosíntesis. En la primera imagen podemos observar un lateral de codo, en donde vemos que se han utilizado agujas de Kirchner y alambres para tratar una fractura de olecranon. En la segunda imagen observamos una radiografía de frente de muñeca derecha, donde se ha utilizado un tornillo de tipo canulado esponjoso para tratar una fractura de escafoides. Y en la última imagen vemos un número en el cual se han utilizado una placa de reconstrucción y tornillos para tratar una fractura de diáfisis de húmero en donde no ha habido desplazamiento. Dentro de los procedimientos de osteosíntesis encontramos el procedimiento para la dismetría de los miembros inferiores. La dismetría de los miembros inferiores es uno de los problemas ortopédicos más comunes y suelen tener múltiples causas, tales como tumorales, traumáticas, congénitas, enfermedades de la cadera, infecciosas, neuromusculares y anomalías de los tejidos blandos. La detección de esta patología se lleva a cabo por teleradiografía, o el método más exacto y recomendado es la ortorradiografía, la cual consiste en poner el tubo a unos 80 metros del paciente y realizar 3 disparos sucesivos, los cuales se realizarán de forma directa en la cadera, las rodillas y los tobillos. Cuando se diagnostica una dismetría, el primer tratamiento que se utiliza es el de compresión, para recuperar el equilibrio de la columna y evitar las desviaciones compensatorias. Para esto se va a utilizar desde correcciones de zapatos hasta aparatos ortopédicos. Para la corrección definitiva existen 2 procedimientos. El primero es la epifisiodesis, la cual consiste de una intervención quirúrgica en donde se actúa sobre la fisis en su totalidad o en una parte, evitando el crecimiento en forma permanente o reversible. Para esto se puede utilizar elementos de fijación ósea o grapas, que van a detener el crecimiento mientras estén colocadas.
Como observamos en la imagen, vemos una epifisiodisis femoral y tibial con tornillos transficiarios percutáneos. Y en la segunda imagen observamos grapas que se encuentran en lo que es el fémur distal. El segundo procedimiento es el alargamiento óseo con el uso de fijadores externos. Anteriormente se utilizaban los fijadores externos circulares, con los cuales se habían conseguido maravillosos resultados, pero con el tiempo se han implementado los fijadores monoplanares, que son mejor tolerados por los pacientes. Como vemos, tenemos la primera imagen, que sería esta, se observan los fijadores circulares, y en la segunda imagen observamos los fijadores monoplanares. Bueno, con esto concluiríamos la presentación. Muchas gracias.